Hola a todos y bienvenidos al podcast Aprendiendo con Gaudí. Donde ya sabemos, este podcast es para explorar justamente el mundo de la microbiología. Así es, y bueno, hoy vamos a hablar de un tema clave en microbiología, que son los medios de cultivo. Pues esto es básicamente el alimento y la caza de las bacterias pues, en el laboratorio. Bueno, primero vamos a empezar con qué son los medios de cultivo. Un medio de cultivo es más bien un soporte nutricional que usamos en el laboratorio para que crezcan las bacterias, los hongos o incluso los virus. Esto es básicamente como si preparáramos una receta especial, pues para cada microorganismo. Sí, justamente. Y lo interesante es que van a existir o existen distintos tipos de medios dependiendo de lo que queremos estudiar. En la práctica trabajamos con medios sólidos, líquidos y semisólidos. Los medios sólidos contienen agar, que es una sustancia que los endurece, y los vamos a utilizar cuando queremos aislar bacterias en colonias individuales. Los medios líquidos, como el caldo BHI, que recordemos que, guacala, es un caldo bien asqueroso de cerebro y corazón, que, bueno, estos se usan cuando queremos cultivar bacterias sin restricciones, por ejemplo, para hacer pruebas bioquímicas. Y los medios semisólidos van a ser útiles para estudiar la movilidad de las bacterias. Y bueno, ahora que sabemos qué son los medios de cultivo, hablemos de cómo se clasifican. En la práctica usamos tres tipos principales, que son medios enriquecidos, medios selectivos y medios diferenciales. Y pues vamos a ver uno por uno. Los medios enriquecidos van a ser medios que contienen nutrientes extra para ayudar al crecimiento de bacterias exigentes. Van a ser todas aquellas que no crecen en cualquier ambiente, que necesitan sí o sí ciertos, pues justamente nutrientes, como la doctora Gaudí los llama Fastidiosas. Melindrosas. Sí. Y bueno, en nuestra práctica usamos el agar sangre, que tiene glóbulos rojos y nos ayuda a detectar bacterias que destruyen células sanguíneas, es decir, que hacen hemólisis. Y bueno, justo esto se da porque pues, las bacterias producen toxinas hemolíticas que rompen los glóbulos rojos y pues eso se ve en la placa como unos halos claros o pues verdes alrededor de las colonias. Dependiendo del tipo de hemólisis, pues podemos clasificar las bacterias en alfa, beta o gamma hemolíticas. Luego vamos a tener los medios selectivos, que están diseñados básicamente para inhibir el crecimiento de algunas bacterias y permitir el crecimiento de otras. Por ejemplo, tenemos el agar salimanitol, que es selectivo para Staphylococcus aureus, porque tiene una alta concentración de sal que otras bacterias pues no toleran. También, por ejemplo, usamos agar sulfito de bismuto, que es selectivo para Salmonella spp. Esta va a ser una bacteria que puede causar intoxicaciones alimentarias. Y por último tenemos a los medios diferenciales, que pues no solo permiten que crezcan bacterias, sino que también nos ayudan a diferenciarlas según sus características metabólicas. Un ejemplo de esto es el agar eosina azul de metileno, que es EMB. Esta nos permite identificar Escherichia coli porque forma colonias metálicas brillantes. También tenemos el agar McConkey, que diferencia bacterias según su capacidad de fermentar la lactosa, cambiando de color dependiendo pues del resultado. En resumen, con estos medios podemos cultivar, seleccionar y diferenciar bacterias dependiendo de lo que queremos estudiar. Y bueno, en esta práctica lo que hicimos es que aprendimos a sembrar las bacterias en medios de cultivo usando dos técnicas, la estría simple y la estría cruzada. La estría simple la usamos en agar sangre para ver la hemólisis. En esta pues dividimos como tal la caja Petri en tres. Y la estría cruzada pues en otros medios para obtener colonias aisladas. La verdad es que al principio no fue tan fácil porque lo que nos explicaba la doctora Gaudí es que si no lo haces bien, las bacterias crecen de forma desordenada y pues no puedes diferenciarlas bien. Y otro error pues también que podemos cometer pues como principiantes es que no esterilicemos bien el asa bacteriológica entre cada estría. Esto puede pues contaminar los resultados. Que de hecho a nosotros sí nos pasó esto. Pero pues bueno, cuando lo haces bien se puede ver cómo cada bacteria tiene su propia apariencia en cada medio de cultivo. Y por ejemplo en el agar EMB pues E. coli tenía como un brillo metálico, mientras que en el agar salimanitol pues Staphylococcus aureus cambió el color del medio de rojo pues como a amarillento, ¿no?
Bueno, les vamos a contar un poquito sobre los resultados de nuestra práctica. Para empezar, tuvimos Escherichia coli, que en el medio de cultivo de AN, que es nitrato, crecieron como blancos transparentes. En el de sal y manitol crecieron blancos fosforescentes. En el SB crecieron como verdes oscuros. En MB crecieron como iridiscente. Y en agar sangre crecieron como blanco opaco. Y bueno, hablando sobre Staphylococcus aureus, en nitrato tuvimos que crecieron como un blanco transparentoso. En salimanitol, igual, blanco transparentoso. En sulfito de bismuto, pues no creció. En MB no creció. Y en agar sangre, pues hubo hemólisis. Esto, por ejemplo, nos permite diferenciar bueno, esta práctica justamente nos ayuda para eso, para ver qué bacterias pueden crecer y en qué cultivos, y obviamente con base en esto podemos identificar qué nutrientes requieren las bacterias. Y de hecho fue algo como muy impactante para nosotros, que nuestro agar sangre fue el único que logramos identificar que tenía Staphylococcus aureus, porque como tal pues hizo hemólisis. Entonces en las demás cajas Petri de los demás compañeros, bueno, compañeras, no se vio como tal hemólisis, pero en la de nosotros sí se vio. Entonces la doctora nos comentaba que era pues porque era Staphylococcus aureus. Y bueno, también cultivamos otra bacteria que es Salmonella. En nitrato se vio transparente, al igual que en salimanitol. En sulfato de bismuto creció como negro verdoso, por así decirlo. En MB creció transparente, al igual que en las otras dos. Y Agar sangre no. en agar sangre pues no. No hizo hemólisis. Y bueno, más allá del laboratorio, estos medios de cultivo tienen una gran importancia en la medicina, que pues es justamente nuestra área de interés, porque se utilizan para diagnosticar enfermedades, por ejemplo, para controlar brotes de infecciones, y también en la industria, por ejemplo, alimentaria, se pueden utilizar para detectar bacterias. Y bueno, también se utilizan en investigación donde se cultivan bacterias para estudiar nuevos antibióticos y pues tratamientos. Entonces, básicamente sin estos medios, pues no podríamos identificar ni combatir enfermedades causadas por bacterias. Entonces son de gran utilidad en la microbiología. Y pues bueno, con esto llegamos al final de este episodio y de esta primera final de temporada. Que pues es nuestro primer parcial. Muchas gracias por escuchar. Gracias por escuchar y esto fue el podcast Aprendiendo con Gaudí. Bye.